Lectura del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita: en el desierto prepárenle un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz: grita. Respondo: ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sión. Alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, Dios, el Señor llega con fuerza, su brazo domina. Miren, lo acompaña el salario, la recompensa lo precede. Como un pastor apacienta el rebaño, su mano los reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Nuestro Dios llega con poder. Nuestro Dios llega con poder. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria. Nuestro Dios llega con poder. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Digan a los pueblos: el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Nuestro Dios llega con poder. Alegre es el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitorean los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Nuestro Dios llega con poder. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Nuestro Dios llega con poder. El día del Señor está cerca. Él viene a salvarnos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿qué les parece? Suponga que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja a las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.
La primera lectura del día de hoy es la apertura de una sección del profeta Isaías en que él habla a los exiliados de Babilonia. La gente de Judá había sido llevada al exilio bajo Nabucodonosor y ahora, eso fue en el 587 a.C., ahora en el 540, Ciro el Grande, el rey de los persas, está haciendo su movida y él está conquistando al imperio babilónico. Primero conquista las áreas alrededor y luego a Babilonia. La idea es que quizás puedan ser liberados de Babilonia y es esto una realidad. Lo que el profeta está diciendo aquí es que es hora de dar consuelo a su gente, de hablar tiernamente a Jerusalén. No está en Jerusalén, recuerden eso. Sin embargo, el pueblo al cual él habla son de Jerusalén y han sido quitados, sacados y puestos en cautiverio, y el remanente de Jerusalén que está viviendo en Babilonia, y ahora está diciéndoles él a ellos que hay buenas nuevas, que toda esta experiencia de Ciro el Magno va a ser para la liberación. Esto es parte del plan de Dios y eso es lo que él está tratando de decirles. Como ya dije, esta es la introducción de su prédica al pueblo en Babilonia. Y una de las cosas que es muy importante es que él no se concentra en sí mismo. Él no nos dice a nosotros nada acerca de su condición. Él no menciona su propio nombre, ni cómo él se sentía, etc. Hay un diferente énfasis aquí, sin embargo, que decir, por ejemplo, como cuando Jeremías, porque habla de sí mismo mucho, porque su sufrimiento forma parte del mensaje. Jeremías tuvo que sufrir mucho como profeta y eso formó parte de lo que iba a ser el caso para todo su pueblo. Por lo tanto, su vida era una parábola y por eso él habla de sí mismo, al igual con Amós. Amós era una parábola, él habla de sí mismo y aquí no se trata del profeta, sino acerca del mensaje. Él quiere enfatizar el mensaje de consuelo y de liberación que habrá de venir. Y él da un número de cosas para preparar el camino. No hay camino aún, pero quiere preparar uno que sea derecho a lo largo del ejército, porque se van a ir pronto, dice él. Sin embargo, cuando escucha el mandamiento nuevamente, la orden, es como un llamado que él ha recibido como profeta y escucha eso de nuevo y dice clamando, ¿qué? Bueno, esto forma parte de lo que está sucediendo, que todos los seres humanos son como la hierba y la gloria de la humanidad es como las flores del campo. Esto es algo increíble lo que dice él, porque la mayor parte de la gente que ha sido llevada al exilio eran las clases más elevadas, los educados, los que tenían destrezas, los artesanos. En eso se interesaban los babilónicos y dejaron a los campesinos en el país, pero querían a la gente con destrezas y el liderazgo para poder vigilarlos y mantenerlos en Babilonia. Y aquí el profeta dice, bueno, esa gente es como hierba, que el viento del Señor sopla sobre ellos y se marchitan, y las flores también. Y eso es lo que ha sucedido a la gloria de la humanidad. La humanidad, en su gran fuerza y en sus grandes cosas, eventualmente se marchitará. Y hemos visto esto tantas veces. De hecho, cuando uno mira hacia atrás a los del exilio babilónico y del imperio babilónico en sí, colapsó después de esto. Fue tan solo a 2 años de distancia de esta profecía que se apoderaron de ella los persas y el imperio babilónico desapareció. Y se enfatiza que iba de Irak actual a Egipto y en 10 años ya había desaparecido. La iglesia, no solamente en Israel, vio lo que estaba sucediendo con el imperio persa, vinieron y se fueron conquistados por los griegos, vinieron
lo que sucedió con el imperio griego conquistado por los romanos, y en la iglesia también vieron eso suceder, eso también le sucedió. Y vemos al imperio de Napoleón en tiempos más modernos, el imperio británico, el francés, todos se fueron. Y el imperio nazi también se fue rápido. Los comunistas, que pensaron que iban a durar mucho tiempo, también se han ido. Por lo tanto, uno de esos imperios, uno tras otro, llega y se va. Y es por eso que es un versículo tan importante, que la humanidad es como la hierba o como las flores del campo. Es importante que se le recuerde a uno acerca de los grandes imperios que vienen y se van, pero que además tenemos que prestar atención a nuestro propio orgullo, a las diferentes cosas que nosotros, de las que nos enorgullecemos, porque esas también acabarán. Quizás no sean grandes cosas para nosotros, quizás sean pequeñas cosas, pero es fácil pensar que esto va a ser importante. Y es por eso que nos sentimos con ansia acerca de lo que hacemos, porque pensamos que somos importantes, al igual que los mismos imperios pensaron que eran importantes. Pensemos también acerca de nosotros en las cosas pequeñas que hacemos y nos molestamos cuando las cosas no funcionan como queremos, porque mi plan es tan bueno, dice uno, que por supuesto todo el mundo debería estar de acuerdo con mi plan, ¿no es cierto? Sin embargo, esa es la flor del campo que también se marchita. Nuestras posesiones, los líderes, se nos las van a quitar con impuestos. Cuando muramos, van a quitarnos la propiedad con los impuestos. No hay una permanencia acerca de ninguna de las cosas que tenemos. Sin embargo, ¿qué es lo que también se clama? Bueno, a pesar de que la hierba y las flores se marchiten, la palabra de nuestro Dios está para siempre ahí. Recuerden que yo mencioné que él ya está enfatizando cómo su palabra como profeta es más importante que su propia vida. Él mismo está viviendo este mensaje. Él no piensa acerca de sí mismo que él es importante, sino las palabras que él dice lo son. De hecho, esa persona oscura que vive en Babilonia en el 540 a.C. todavía se lee hoy día por todas partes. Y que esta palabra de Dios ha durado y ha participado tanto que San Juan Bautista lo citará. Le citará desde el mismo capítulo como una forma de comprender su ministerio y preparar el camino para Jesucristo. Y esta palabra es cierta en nuestros himnos, en nuestras lecturas, en nuestras escrituras, en nuestros servicios en la iglesia. Y hay más personas que leen esto que jamás leyeron a Karl Marx. Esta palabra de Dios dura para siempre. Y aquellos que han tenido nuevas ideas para sobreponerse a la palabra de Dios es lo que colapsan. Nunca entonces debemos olvidar esto. Hay una tentación, en un momento como el nuestro, en que hay una guerra por la Navidad. Hay un libro que se llama La Guerra de la Navidad, porque no quieren que usemos lecturas de Navidad en los relatos inclusive. Quieren obtener nuestro dinero, pero no el decir la palabra Feliz Navidad. No, quieren que nosotros nos olvidemos y que gastemos millones de dólares al año para luchar contra la presencia de la palabra de Dios. En sellos municipales, en el gobierno, utilizan la palabra de Dios en las escuelas, pero incluso para leerlo como literatura. La literatura que ha formado nuestra propia cultura. Y también hay todo tipo de formas en que la gente está tratando de tener la presencia de Cristo. De hecho, recuerdo cuando yo era un niño, en 1950 y tantos, que ya estábamos diciendo, mantengan a Cristo en la Navidad. Ahora tenemos a personas que están pagando millones de dólares para mantener fuera a Cristo de la Navidad y quieren que la palabra de Dios sea algo que sea remoto, de modo que los himnos que uno no oye, canciones de Navidad, las vean como tontas, porque cuando escuche música religiosa quizás uno piense en Dios, uno piense quizás en Jesús,
cuya fiesta celebramos. Y esto es tan solo un ejemplo. Es algo realzado en esta temporada, pero es algo que sucede a lo largo del año. Tanto así que el director de una escuela por poco lo meten en la cárcel por decir gracia en la escuela y lo metieron en la cárcel casi. Es tentador, por lo tanto, nosotros pensar, quizás vayan a ganar ellos, quizás van a ser ellos los que van a ganar. Quizás nosotros tengamos a Cristo fuera de la Navidad y que la religión estará fuera del gobierno y de la cultura nuestra y que la gente secular va a conquistarnos. Bueno, no lo crean. Los comunistas eran mejor que la ACLU para liberarse de la religión y fracasaron. Y los nazis también fracasaron, los comunistas, la ACLU entonces va a fracasar también. Fíjense en ese versículo de nuevo. La hierba se marchita y también la flor. Y esto se aplica a la ACLU, pero la palabra de Dios es para siempre. Esto es algo que tenemos que tomar confianza en ello, porque también tenemos que mirar, no tan solo es que la palabra de Dios dura para siempre y tiene un impacto, sino también tenemos que tomar responsabilidad de ello. No es tan solo que podemos decir, bueno, la palabra de Dios durará para siempre, no tengo que hacer nada. No, yo tengo que luchar por permitir que la palabra de Dios entre en mi vida. Yo necesito la palabra de Dios para que sea mi palabra, de modo que, al igual que el profeta, yo no estoy predicando a mí mismo, sino lo que dice Dios. Y todos nosotros, por lo tanto, no estoy hablando tan solo de mí, de yo predicar, sino que todos nosotros predicando la palabra de Dios. Cuando nosotros confrontamos a personas que no creen, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, porque eso va a tener más efecto que nuestra propia astucia. Nuestra propia astucia será como la hierba o como la flor que se marchitará. Sin embargo, la palabra de Dios que le demos durará. Incluso si no decimos, la persona nos dice, tienes tanta razón, estoy de acuerdo, tengo que convertirme en católico inmediatamente. Quizás no lo digan en ese momento, pero la palabra de Dios estará ahí como el frijol debajo del colchón de la princesa y le molestará y obrará en su efectividad y en su vida y en su corazón. Y cuando ya no estemos allí, es la palabra de Dios que la convertirá, no nosotros. Nosotros no convertimos a nadie. Yo no creo que yo he convertido a nadie. Esto es un asunto de administración. Dios da la gracia de la conversión y nosotros simplemente estamos en la venta. Nosotros somos los proclamadores de la palabra de Dios y somos tan buenos en conocer la palabra de Dios y en proclamar lo que Él dice. Y sabemos que esa palabra durará para siempre. Podemos confiar en que esa palabra tendrá un efecto fuerte en el alma de muchos, incluso cuando ya no estemos ahí. Y su mente tendrá la oportunidad de entenderlo, la mente tendrá la oportunidad de meditar sobre esa palabra, y la palabra de Dios actuará sobre su conciencia para tener efectividad en ellos, para darse cuenta de lo miope que son ellos en cuanto a la vida, y que es corta y que son como la hierba y las flores. Así que eso es algo de lo que tenemos que tener un sentido, el poder de la palabra que nos da Dios, pero tenemos que mirar también al contenido de que la palabra de Dios que nos da en cuanto a concentrarnos en la parte de lo que se relaciona con el Evangelio, donde dice, es como un pastor, él que da de comer a su rebaño y él las carga y las trata con cuidado, que Dios es un buen pastor. Está hablando ahora al pueblo de Judá, que se encuentran en el exilio babilónico, y está haciéndoles saber a ellos que Dios va a llevarles a casa como el pastor lleva a su rebaño. Y Él será su pastor, y esa es la palabra que tienen que escuchar ellos. Si uno lee el resto, verá cómo Él tiene que pelear con ellos, porque dice, bueno, Dios ya no hace nada, Él se dio por vencido con nosotros, Él no hace nada por nosotros, Dios es demasiado débil,
Los dioses de Babilonia son más fuertes y los argumentos están en el libro y uno puede ver cómo hay que pelear con ellos y decirles, dijo él, no es que Dios sea demasiado débil. Dios les dijo que iban a ser castigados y están en Babilonia porque pecaron. Y esa fue la palabra de Dios que los llevó ahí para empezar, no en que los va a sacar Dios. Hay una palabra de Dios, de Él ser el pastor suyo. Él les conducirá y hay que, por lo tanto, mantenerse estrechamente ligados a Él. Dios, en el Evangelio de hoy, menciona el mismo punto, el mismo tema, que Él tiene un rebaño de 100 ovejas. 199 están seguras en una colina. Las ovejas no son criaturas de tierra plana, no son para las colinas. Es ahí donde pueden sentirse protegidas. Pero las que están en la colina que Él ve hoy en el Evangelio, que Él puede dejarla en la colina porque son ovejas donde se pueden esconder los depredadores. Y la llanura es para los depredadores porque es su hábitat normal y no de las ovejas. La que se perdió de la protección de la colina, Él la busca, la trae de vuelta y va buscándola. Y esto es también la palabra de Dios a nosotros. Y es una palabra que es muy importante, ya que nuestro Señor está dándonos una palabra que no solamente va a durar más que la humanidad. Recuerden lo que dijo Él al principio del Evangelio según Mateo en el Sermón de la Montaña: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca. El mismo mensaje, pero aún más fuerte que el Isaías. Isaías dio la palabra de que va a ser la palabra de Dios más fuerte que la humanidad. Cristo dice, su palabra va a ser incluso más fuerte que el sol, la tierra y la luna. Por lo tanto, esa va a ser una palabra que se mantendrá y tenemos que tener cierto sentido de la fuerza de esa palabra. Y esa palabra incluye un mensaje a nosotros, que hay una oveja perdida que Él va a buscar. No tan solo es una oveja perdida, sino una extraviada. Y no dice qué fue lo que le hizo para que se extraviara. Pero bueno, ponen más a responsabilidad sobre la oveja, que está extraviándose por sí misma, por su cuenta, y hay muchas personas así. Yo diría que todos los pueblos son así. Algunos se alejan más que otros, pero el ser humano es como una oveja perdida. Y uno siempre puede mirar hacia atrás, yo por lo menos, en diferentes puntos en que yo estaba extraviado, que no me mantenía en la colina y su seguridad. No me mantenía en la gracia de Dios y su seguridad. No, uno se extravía, uno pierde el camino, y Cristo, sin embargo, sale a buscarnos y nos trae de vuelta. Pero Él también quiere que nosotros tengamos la misma mentalidad, porque en el versículo anterior a eso dice, cerciórense de que no se olviden de los pequeños, porque los ángeles recuerden el rostro de mi Padre en el cielo. Y ella está hablando de nuevo entonces acerca del hecho de que su Padre celestial, que no tiene la voluntad de que la más pequeña de sus ovejas se pierda, y nosotros tenemos que tener el mismo sentido de hacer la voluntad del Padre. En el Sermón de la Montaña Jesús nos enseñó, no es su voluntad, hágase tu voluntad. No es que se pierda ni siquiera una de las más pequeñas ovejas. Hace un par de semanas, en la fiesta de Cristo Rey, yo estaba en Stonewall, Texas, celebrando la misa en la parroquia de San Francisco Javier, y conocí a un grupo de rancheros. Estos rancheros van a una prisión de máxima seguridad para predicar. Y no tan solo predican, sino que dan una especie de 108 prisioneros en este servicio especial, que no odian a esos pequeños, sino que los miran a esos prisioneros no como alguien odiable, detestable, como podrían decir algunos. Con frecuencia yo oigo decir que la gente quiere vengarse de los crímenes contra ellos, y uno comprende también esa emoción. Sin embargo, el Señor nos quiere nosotros que los miremos como los pequeños, y Él nos quiere nosotros que también formemos parte de ese ministerio de salir y volver a conquistar a esos.
Estas son ovejas perdidas y Dios no quiere que siquiera uno vaya al cielo, mejor dicho, al infierno. Él quiere que todos estén en el cielo. Algunos de nosotros quisiéramos que estuvieran en el infierno. Esa sería nuestra tentación por lo que nos hicieron. Pero es algo que nos advierte nuestro Señor. No odien a ninguno de ellos. Esa es la palabra de Dios que dura para siempre. Esa es la palabra de Dios que durará más que el cielo y la tierra y la luna. Podemos vivir de esta forma. Apréndanse entonces la palabra de Dios para que podamos acudir a esos pequeños y le demos una palabra que dure y que lo que ellos piensen que va a suceder es algo importante. Les mostrará entonces que es la hierba que se marchita, pero la palabra de Dios le durará. Tráiganlos a llevar a conocer, porque incluso si es una oveja extraviada, tenemos que traerlas de vuelta y el Señor nos utilizará a nosotros para llamarlas. Él será quien va a convertirlos, pero nos usará a nosotros para hacerlas volver. No hay nadie que esté demasiado lejos. Quizás estén en lugares difíciles, no voy a negarlo, pero no hay nadie que esté demasiado alejado que no pueda regresar. Y esa es la meta que tenemos ante nosotros.